Bendiciones a todos. Este día quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el tema la muerte, un enemigo vencido, derrotado y destruido. Primera de Corintios 15:26 dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, nuestro Señor Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o esclavitud. La palabra en Hebreos 2:14 dice que Jesucristo vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Satanás tenía el imperio de la muerte. ¿Qué es el imperio de la muerte? La palabra imperio, el hebreo misra, significa imperio, principado, poder. El griego kratos, que significa poder, potencia, imperio. Y la palabra griega hegemonía, que significa gobierno, significa líder principal, significa comandar, significa mandar con autoridad oficial. Es decir, antes de que Cristo fuera a la cruz, toda la humanidad antes de que Cristo fuera a la cruz estaban bajo este imperio de la muerte, dirigido por Satanás. Satanás ejercía poder sobre la humanidad. En otras palabras más sencillas, él mataba a quien él quería. Pero hoy ya no, porque Cristo fue a la cruz. Y todos los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, la Biblia dice que los que son de Cristo, el maligno no los toca. Ahora, aquellos que no le han entregado su vida a Cristo, sí están en peligro de que este imperio de la muerte, que es Satanás, pueda ejercer sobre ellos la muerte, porque la Biblia dice que Satanás vino a robar, matar y destruir. Ahora, la muerte no es fin. La muerte significa separación. La última batalla que todo ser humano tiene que enfrentar es la muerte, porque 1 Corintios 15:26 dice que el último enemigo que vamos a enfrentar es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Todo ser humano, cuando alguien está muriendo, cuando una persona va a morir o está muriendo, tiene que enfrentar esta batalla. Hay una lucha espiritual cuando un ser humano está muriendo, con cualquier persona que está muriendo. Cuando la persona que está muriendo es cristiano, le ha entregado su vida a Cristo, la Biblia enseña en Lucas 16:22 que vienen ángeles para llevarlo. Pero cuando la persona que está muriendo no es cristiana, no vienen ángeles precisamente, sino que viene este enemigo llamado la muerte, que es un espíritu de alto rango, es un principado de alto rango. Este espíritu, la muerte, viene acompañado de otros demonios, espíritus de terror, espíritus de miedo. Por eso es que cuando la persona que no tiene a Cristo está muriendo, entonces hay un terror en la vida de la persona. Acordémonos de que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu y nuestra alma son eternos. El ser humano tiene eternidad. El cuerpo es temporal. Este cuerpo es la habitación temporal nuestra en esta tierra. Así que hay una lucha espiritual por el alma de la persona que está muriendo. Pues es importante entregar su vida a Cristo antes de llegar a ese momento de la muerte. O cuando la persona no ha entregado su vida a Cristo, es importante que los cristianos estemos ahí acompañándoles y podamos hacerles que acepten a Cristo. Yo he estado en muchas oportunidades con personas que están muriendo. Cuando la persona es cristiana tiene paz, porque los ángeles van y se lo llevan, vienen y se lo llevan. Pero cuando la persona no es creyente, yo he visto el terror de las personas cuando están muriendo. Por eso no podemos dejar nosotros la decisión de entregar nuestra vida a Cristo para el último momento. Ahora, quiero decirles también que
Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto es importante porque una vez que la persona muere, ya va juzgado, ya sale de aquí de la tierra, sale juzgado. Si aceptó a Cristo como Señor y Salvador, tiene vida eterna. Si rechazó a Cristo, si no lo recibió como Señor y Salvador de su vida, tiene condenación eterna. Hay dos mentiras que debemos de derribar. Dos mentiras que las personas lo han recibido de la religión. Por ejemplo, número uno, las oraciones por los muertos. Orar por los muertos no es bíblico, no tiene base bíblica, no sirve de nada. Y número dos, otra mentira es que toda persona que muere va al cielo automáticamente. Si usted oye a la gente dice, se murió, está en el cielo. Si aceptó a Cristo, está en el cielo. Pero si no aceptó a Cristo, no está en el cielo. Entonces, estas dos mentiras se contradicen entre sí. Si esta religión dice que el que muere está en el cielo, entonces ¿para qué se va a orar por los muertos? Pero son dos mentiras que se contradicen entre sí. Y nosotros tenemos muchos familiares en esta religión, así que yo le digo a todo cristiano nacido de nuevo, ore por su familia que esté en esa religión y ábrales la Biblia para que conozcan la verdad, porque la Biblia es la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero si lo que estás creyendo es la mentira, entonces los seres humanos están corriendo peligro de muerte. Es cuestión de vida eterna o condenación eterna. Así que es muy serio. La muerte es el resultado del pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Es decir, que la muerte toma su fuente de poder en el pecado. La muerte tiene poder sobre los pecadores. La muerte ejerce su poder sobre los pecadores. Hay dos tipos de muerte. Hay dos tipos de muerte. La muerte espiritual y la muerte física. 1 Corintios capítulo 15, verso 20 nos habla de la muerte física. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Los que mueren en Cristo, dice la Biblia, que solo duermen. Porque la muerte no es fin, la muerte es separación. Entonces, la muerte física es cuando el cuerpo físico muere. El alma no muere, porque el alma es eterna. Entonces, Cristo es el primero que resucitó de los muertos y eso nos garantiza a todos los que somos de Cristo, nos garantiza la resurrección, que también nosotros vamos a resucitar de los muertos, los que murieron en Cristo, y también nos garantiza la vida eterna. La muerte espiritual. Dice 1 Corintios 15, el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, la caída, el pecado de Adán, por eso entró la muerte, también por un hombre, Jesucristo, entró la resurrección de los muertos. Aquí este versículo nos está hablando de la caída del pecado de Adán, nos está hablando de la muerte espiritual, porque cuando Adán pecó no murió físicamente, sino que murió espiritualmente, y esa muerte espiritual traspasó a toda la raza humana de generación en generación. Todos nacemos en pecado y nacemos separados de Dios. A eso se le llama, a la separación de Dios se le llama muerte espiritual. Así que necesitamos nosotros entregar nuestras vidas a Cristo para poder tener vida eterna y poder tener la solución a la muerte espiritual. La solución a la muerte espiritual es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que la muerte espiritual es separación de Dios. Y la separación de Dios, esta muerte espiritual, lo que produjo en el ser humano fue maldición. Es lo que produjo, la muerte espiritual fue lo que produjo la pobreza, la enfermedad y la muerte prematura, porque mucha gente muere antes de tiempo. Ahora, la solución a ambas muertes, a la muerte espiritual y a la muerte física, es Jesucristo.
Jesucristo pagó el precio del pecado con su muerte en la cruz del Calvario, haciendo posible que el hombre se una nuevamente con Dios por medio del arrepentimiento. O sea, Jesucristo en la cruz del Calvario vino a hacer posible que el hombre que estaba separado de Dios, muerte espiritual, vuelva y pueda unirse una vez más de nuevo con Dios a través del arrepentimiento, a través de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida, arrepentimiento de nuestros pecados. La Biblia enseña en Hechos 2:24 nos habla a nosotros de la muerte de Cristo. Hechos 2:24 dice lo siguiente, hablando de Jesucristo, al cual Dios levantó, hablando de la resurrección, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que la muerte retuviera a Cristo. Así que Jesucristo con su muerte y su resurrección derrotó al pecado y derrotó a la muerte. Cuando Cristo en la cruz del Calvario paga el precio por el pecado del ser humano, allí le quitó todo poder a la muerte, porque la fuente de poder de este espíritu que se llama la muerte, de este enemigo que llama la muerte, es el pecado. El pecado es el que le da poder a la muerte. Cuando Cristo venció al pecado en la cruz del Calvario, entonces ahí también derrotó y venció a la muerte. Yo quiero que usted lo capte bien. La paga del pecado es la muerte. La fuente de poder de la muerte es el pecado. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Cristo le quita todo poder al pecado y derrota totalmente a la muerte, porque la muerte, cuando ya no hay pecado, la muerte no tiene poder. La muerte se fortalece, su fuente de poder es el pecado. Así que Cristo, con su muerte en la cruz, con su resurrección, derrotó al pecado y le quitó todo poder a la muerte. En aquellos que somos de Cristo, la muerte ya no tiene ningún poder. Dice este texto que Dios levantó a Cristo de los muertos. Dice, suelto los dolores de la muerte. Suelto los dolores de la muerte significa que la muerte no podía sujetar a Jesucristo, ni podía dañarlo. La muerte no podía sujetarlo, no podía dañarlo, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dice acá, cuando Cristo murió, Él fue sepultado, y ahí la muerte hubiera querido sujetarlo. Acuérdese que cuando hablamos de la muerte estamos hablando de un enemigo, estamos hablando de un principado, estamos hablando de un espíritu, de un demonio de alto rango de las tinieblas. Entonces, la muerte hubiera querido sujetar a Cristo. Sueltos los dolores de la muerte, Cristo no pudo ser dañado por la muerte. Cristo no pudo ser sujetado por la muerte, por cuanto era imposible, dice aquí el texto en Hechos 2:24, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. Cristo no pudo ser retenido por la muerte. La muerte hubiera querido retenerlo, pero no pudo. La muerte quería tenerlo bajo su poder. Le hubiera gustado a la muerte retener a Cristo bajo su poder, pero no podía, no pudo, porque Cristo le quitó el derecho legal al derrotar en la cruz al pecado, le quitó todo poder a la muerte. Entonces lo capta. Entonces, Hechos 2:31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Está hablando aquí de los salmos, está hablando del salmo de David. Dice que viéndolo antes, dice, pero siendo profeta David, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Dice el verso 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma
no fue dejada en el Hades. El Hades es el infierno. El Hades es la parte más baja de la tierra, ahí en las profundidades de la tierra. Cuando Cristo fue sepultado, Cristo, dice la Biblia enseña en Efesios capítulo 4, versos 7 al 9, dice que Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra. Cristo fue al mismo infierno. Y entonces dice este texto que su alma no fue dejada en el Hades, en el infierno, porque la muerte no podía retenerlo. Dice, ni su carne vio corrupción, ni su cuerpo fue dañado, ni fue tocado. La muerte de Cristo, la muerte no podía tocar a Cristo. La muerte no podía dañarlo en ninguna manera, ni mucho menos dejarlo en el infierno, a donde Cristo bajó a las partes más bajas, a declararle a Satanás su derrota, a quitarle, arrebatarle las llaves del imperio de la muerte y a quitarle todo poder, por cuanto en la cruz ya Cristo había derrotado al pecado, que es lo que le da poder a la muerte. Así que, por cuanto era imposible que la muerte hubiera querido retenerlo, pero quería tenerlo, la muerte quería tenerlo bajo su poder, pero no pudo, porque Cristo le quitó el derecho legal al derrotar al pecado en la cruz. Así que Cristo bajó al infierno para quitarle las llaves de la muerte y del infierno a Satanás. Apocalipsis capítulo 1, en el verso 17 dice, cuando le vi, dice el apóstol Juan, que escribe el Apocalipsis, cuando le vi, hablando del Cristo glorificado, dice, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Cuando Cristo fue sepultado, después de que él murió, fue sepultado, estuvo 3 días en la tumba. En esos 3 días él bajó a las partes más bajas de la tierra, dice la Biblia en Efesios capítulo 4. Él bajó a las partes más bajas de la tierra a declararle a Satanás y a sus demonios su derrota, que habían sido vencidos, y a quitarle el imperio de la muerte, del cual habla Hebreos capítulo 2, verso 14. Cristo le quitó las llaves, dice aquí Apocalipsis 1:18, tengo las llaves de la muerte y del infierno. Las llaves significa el poder y la autoridad. Ya no es Satanás quien tiene poder y autoridad sobre el ser humano para ejercer muerte sobre ellos, sino que quien tiene las llaves, que es el poder y la autoridad sobre la muerte y sobre el infierno, es Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el que dicta quién vive y quién muere. Satanás ya no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios, por cuanto Cristo en la cruz del Calvario derrotó al pecado. Una vez que Cristo derrota el pecado, paga el precio por el pecado de la humanidad, entonces la muerte ya no tiene ningún poder. La muerte es derrotada, porque lo que le daba poder a la muerte es el pecado. Así que cuando alguien le entrega su vida a Cristo, entonces el pecado de ese alguien fue resuelto en la cruz del Calvario. La muerte ya no tiene poder sobre esa persona. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros, los hijos de Dios. Aleluya. Satanás, dice la Biblia en 1 Juan capítulo 4, los que son de Cristo, el maligno no los toca. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Entonces Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra a quitarle las llaves de la muerte y del infierno a Satanás y a declararle a Satanás y a sus demonios su derrota. Ya no tienen imperio de la muerte, ya no tienen hegemonía, ya no gobiernan sobre los seres humanos. Quien gobierna ahora es Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, si usted es de Cristo, usted no va a morir cuando al diablo se le ocurra. Si usted es de Cristo, porque ahora quien tiene el imperio, quien tiene la autoridad, el imperio, la hegemonía sobre la muerte y sobre el infierno, es Jesucristo. Entonces,
los hijos de Dios no vamos a morir cuando a alguien, a un ser humano se le ocurra, ni mucho menos cuando el diablo quiera, sino que los hijos de Dios nos vamos a ir de esta tierra hasta que cumplamos el propósito de Dios. Una vez que cumplamos el propósito de Dios, estamos listos para irnos, pero nadie nos puede quitar la vida, sino que nuestra vida está escondida en Dios. Estamos en el hueco de la mano de Dios. Solo Cristo tiene autoridad y poder sobre la muerte de los hijos de Dios. Si usted es de Cristo, entonces a usted el maligno no lo toca. Entonces las llaves, el poder y la autoridad las tiene Cristo. Solo Cristo determina quién entra en la muerte y en el infierno. Quién no es de Cristo, el que no es de Cristo, entonces sí tiene un problema. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, entonces usted está en problemas. Y para eso es esta predicación, para aquellos que no le han entregado su vida a Cristo. Usted está en un peligro de muerte. Y el asunto es que cuando la persona muere sin Cristo, ya no hay esperanza. Ahí murió su esperanza, dice la Biblia. Y lastimosamente va a pasar una eternidad en el infierno eterno. Entonces, este mensaje es serio, es de vida eterna o condenación eterna. Y yo quiero que este mensaje le llegue a muchas personas que no han conocido a Cristo, que no han entregado su vida a Cristo. Porque a todos nos va a llegar la muerte, nos va a llegar el momento. Pero el asunto es que a los que somos de Cristo, la muerte como enemigo no puede tocarnos ni puede llegarnos, sino que para los hijos de Dios la muerte es solamente el momento donde Dios determina, Jesucristo determina que se nos acabó el propósito aquí en la tierra. Se nos acabó el tiempo aquí en la tierra, hemos cumplido el propósito, ya no tenemos nada que hacer aquí, nos vamos para estar eternamente con el Señor. El ser humano tiene eternidad. Eclesiastés 3:11 dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. El corazón es el alma es eterna. Amigo que va a oír este mensaje, el alma es eterna. El espíritu es eterno. El cuerpo es temporal. Entonces cuando la persona muere, su alma y su espíritu, que es la persona, se separan del cuerpo. El cuerpo es sepultado, pero su alma y su espíritu, que son eternos, van ya sea a uno de dos lugares, al cielo si le entregó su vida a Cristo por la eternidad, y al infierno eterno si rechazó a Cristo. No es el pecado el que manda al infierno a la gente, sino el rechazar a Cristo. Porque la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No importa, amigo, el pecado que usted haya cometido, cualquier pecado, todo pecado es perdonado. Cualquier pecado. No hay pecado aquí en la tierra que no sea perdonado, que no sea limpiado por la sangre de Cristo. Así que solamente hay que aceptar a Cristo como Señor y Salvador, solamente hay que arrepentirse y entonces usted pasa de muerte a vida, de muerte eterna a vida eterna. Entonces, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, usted está en un peligro de que la muerte lo sorprenda y lo lleve al infierno, como a muchos les ha pasado. Dice la Biblia, allí será el lloro y crujir de dientes. Dios no quiere eso. Mateo 24:51. Dios no quiere, dice la Biblia, Dios no quiere la muerte del que muere. Jesucristo vino a este mundo para dar vida eterna. Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio del pecado del ser humano para quitarle todo poder a la muerte. Ya el pecado fue juzgado en la persona de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, ahí el pecado de toda la humanidad fue juzgado. El mío, el suyo y el de todas las personas. Así que si usted acepta a Cristo, porque es la única manera de salvación, no hay otra forma de salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Entonces no hay otra forma de salvación. Cualquier otra forma que el ser humano enseñe se llama religión
Y la religión no salva a nadie, la religión no sirve de nada. Solamente aceptando a Cristo como Señor y Salvador, usted recibe la vida eterna. Y el que rechaza a Cristo, el que rechaza el sacrificio de Cristo, entonces ya no tiene esperanza. Y ese es el problema de la religión. Todas las religiones enseñan caminos equivocados. Pero la salvación es bien sencilla. Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Usted va a ver las religiones que sus líderes, ninguno de ellos murió en una cruz para pagar el precio del pecado, para resolver el problema del pecado. Resolver el problema del pecado y resolver el problema de la muerte. Ninguna religión resuelve el problema del pecado, ni mucho menos de la muerte. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso es que los líderes de las religiones no le ofrecen a sus seguidores, no les ofrecen resolverles el pecado. No les ofrecen resolver el problema del pecado. No les ofrecen resolver el problema de la muerte. Ni mucho menos les ofrecen vida eterna. Solo Cristo puede hacer eso. Él es el único que murió y resucitó. La tumba está vacía. Así que yo voy a hacer una oración hoy. Quiero hacer una oración para... ¿Cuál es la oración? Para entregar nuestras vidas a Cristo. Para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Todo cristiano hizo esta oración para recibir a Cristo. Y todo cristiano debe de saber hacer esta oración para conducir, para ayudar a la gente a que reciban a Cristo. La oración es la siguiente, está basada en Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10. Que si crees en tu corazón que Jesucristo es Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Si lo confiesas con tu boca. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. La oración es la siguiente. Diga conmigo, Señor Jesús, en este momento yo creo en ti. Creo en tu sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te acepto, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame parte en tu reino contigo. Esta es la oración. Si usted hace esta oración de todo corazón, usted tiene la salvación. Usted ha recibido a Cristo. Ahora usted es hijo de Dios y solamente tiene que comenzar a leer la Biblia, a orar, que es hablar con Dios, y congregarse en una iglesia donde le enseñen la verdad. Que Dios les bendiga a todos y yo quiero que los hermanos aprendan esta oración para ayudar a aquellos que van a recibir a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas.